Dios les bendiga, niños. Bienvenidos a nuestra clase de escuela bíblica. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de nuestro catecismo bautista. Déjenme desplegar nuestra clase del día de hoy. Vamos a comenzar inmediatamente con repasando nuestra pregunta del sábado anterior. La pregunta número 4 que dice: ¿qué es la palabra de Dios? La respuesta: las Santas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios. Y es la única regla segura de fe y obediencia. Así que en esta ocasión vamos a continuar estudiando acerca de la palabra de Dios, acerca de las Sagradas Escrituras, pero en esta ocasión nuestra pregunta es la pregunta número 5, que dice: ¿pueden todos los hombres hacer uso de las Santas Escrituras? Y la respuesta es: a todos los hombres no solo se les permite, sino también se les ordena y exhorta a leer, a escuchar y a entender las Escrituras. Así que vamos a hablar un poco acerca de lo que significa leer la palabra, nuestra responsabilidad en la lectura de la Biblia, nuestra responsabilidad en escuchar atentamente también cuando la Biblia está siendo leída, y también el empeño que debemos poner nosotros en entender lo que la palabra de Dios nos dice. Así que vamos a ver algunas preguntas y respuestas muy importantes acerca de las Sagradas Escrituras. ¿Deberían ser leídas las Escrituras? ¿Deberíamos nosotros leer las Escrituras? ¿Deberían ustedes como niños leer las Escrituras? Sí. Si usted sabe leer, usted tiene una responsabilidad de leer las Sagradas Escrituras. Dice Isaías 34:16, Dios hablando a su pueblo, dice: buscad en el libro del Señor y leed. Dios quiere que leamos su palabra. Así que no espere usted solamente a que le lean o a escuchar la palabra cuando es leída en la iglesia. Usted tiene una responsabilidad por leer, interesarse y responsabilizarse por leer las Sagradas Escrituras. ¿Deberíamos leerla por nosotros mismos? Sí, debemos leerla por nosotros mismos. Nadie está tan niño y tan pequeño que no pueda leer la Sagrada Escritura. Si puede leer, entonces usted puede agarrar su Biblia y leer. Y si no tiene Biblia, entonces puede decirnos a nosotros el domingo y nosotros con gusto le vamos a dar una de las Biblias de la iglesia. Hechos 8:28 dice: regresaba el eunuco sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Aquí vemos a alguien que no era parte del pueblo de Dios, que leía diligentemente el libro de Isaías mientras venía en un viaje a Jerusalén. Entonces eso nos dice a nosotros que nosotros podemos aprovechar nuestros momentos libres para poder leer las escrituras del Señor. ¿Qué más? El deber de leer las escrituras. Deberíamos leerle la palabra a otros. Claro, por supuesto que sí. Debemos compartir con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, con nuestros primos, la lectura de la palabra de Dios. Decirles: vení, leamos la Biblia juntos. Es parte de nuestra responsabilidad. Dice Deuteronomios 31:11, leerás esta ley delante de todo Israel. Dios le dice a Moisés, le delega a Moisés la responsabilidad de leer esa palabra delante de todo el pueblo. Así que nosotros podemos también leerla con otras personas y leérsela a otras personas. ¿Deberíamos hacer que otros la lean? Sí. Colosenses 4:16 nos dice: hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Cuando la Biblia se estaba formando, lo único que la iglesia tenía eran estas cartas, la carta a los colosenses, a los tesalonicenses, a los filipenses, y entonces estas cartas se mandaban a cada iglesia. Y entonces la iglesia de la Odisea leía la carta a los filipenses. De ahí se mandaba esa carta de los filipenses a la iglesia de Éfeso, y la carta que había recibido la iglesia de Éfeso se la volvían a traer a los laodicenses, y así se la pasaban entre todas las iglesias. ¿Por qué? Porque el propósito era que todas las iglesias leyeran estas cartas que estaban siendo puestas
dentro del libro de Dios que se llama la Biblia. ¿Deberían ser leídas las escrituras cuidadosamente? Sí. Lucas 10:26 dice que está escrito en la ley. ¿Qué lees en ella? En la escritura encontramos nosotros un mensaje importante para nuestra vida, para nuestra salvación. Así que debemos leerlas de manera cuidadosa. Deben ser leídas diligentemente, esto es sin descuidar este hábito. Sí, Juan 5:39 dice escudriñar las escrituras. Eso es leerlas con mucho cuidado, con mucho detenimiento y volver a leer y volver a leer y volver a leer. Esa tiene que ser una labor que hacemos nosotros de continuo. Ahora, la práctica de lectura bíblica. ¿Deberíamos perseverar en leer la Biblia? Por supuesto que sí. Dice Deuteronomio 17:9, la leerá todos los días de su vida. Nunca debemos cansarnos de leer la Biblia. Tiene que ser una práctica constante en nosotros cuando nos levantemos, al mediodía, cuando almorzamos, en la noche, cuando nos acostamos. Todo el día tiene que ser nuestro deleite. Deberíamos hacer esto particularmente en el día de reposo, el día del Señor, el día domingo, que es el día en que nos congregamos. Sí, pues todos los días de reposo, la iglesia primitiva, la iglesia del principio, leía esta palabra, leía la Biblia en sus asambleas. Leemos acerca de eso en Hechos 13:27. Y es por esa razón que nosotros también cuando vamos a la iglesia nos ocupamos de poder leer juntos, toda la congregación, la Biblia en el día del Señor. ¿Y deberíamos preferirla sobre todos los otros escritos? Sí, dice Jeremías 23:28. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Dios nos llama a hacer una distinción entre lo santo y lo profano. Y para Dios lo santo es su palabra. Y lo profano son todas las cosas que nosotros podemos leer durante la semana o algún tipo de lectura informativa, noticiosa o cualquier tipo de otro material. Pero nuestra prioridad tiene que ser leer la Biblia, leer su palabra. ¿Era leer las escrituras una costumbre antigua? Claro que sí. Vemos evidencia de eso en toda la Biblia, pero particularmente Hechos 15:21 nos dice, porque Moisés desde generaciones antiguas es leído en las sinagogas. Cuando habla acerca de esto, se está refiriendo a la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, ¿sí? Entonces lo que dice este pasaje es que desde generaciones antiguas la gente lee estos 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, porque eran los libros de Moisés, eran la ley de los judíos. Y más adelante nosotros vemos que se agrega a todo ese canon, a todo el libro, lo que son los libros de sabiduría y los libros proféticos y ahora los libros del Antiguo Testamento. Así que leer la palabra era una costumbre de las tradiciones de las generaciones antiguas. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque el Señor Jesucristo la leía. Nosotros vemos Lucas 4:16, dice, según su costumbre, entró en la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Aquí está hablando acerca de Jesús. Jesús tenía como costumbre leer la Biblia cuando iba a la iglesia. La sinagoga era el lugar donde se congregaban y ellos se congregaban en el día de reposo. Entonces, cuando se congregaban ahí en la sinagoga, ellos leían la palabra de Dios. Entonces, Jesús tenía esta costumbre de leer también. Así que, si nosotros somos cristianos, ser cristiano significa ser seguidor de Jesús. Entonces, si nosotros somos cristianos, nosotros vamos a hacer las cosas que el Señor Jesús hacía. Y una de las cosas que Jesús hacía era leer la Biblia. ¿Es digno de nuestra atención aquello que está contenido en las Escrituras? Sí. Dice Juan 5:39, vosotros pensáis que en ellas tenéis vida. Sí, en la Escritura podemos encontrar nosotros las instrucciones para poder recibir la vida eterna. ¿Conduce el descuido de las Escrituras a la ignorancia y al error?
Sí, este es el gran peligro que nosotros corremos al no leer la Biblia. Nos va a llevar por un camino de error y por un camino de ignorancia. Entonces tenemos que leerla. Mateo 22:9 dice, estáis equivocados por no comprender las escrituras. No leer la palabra, no estudiarla y no entenderla, nos va a llevar a hacer cosas que la Biblia no dice que nosotros deberíamos hacer y por consiguiente a desobedecer a Dios. ¿Hay una bendición prometida por el uso diligente de las escrituras? Sí, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Porque en ella encontramos nosotros cosas valiosas para nuestra vida. Apocalipsis dice que va a ser bienaventurado, va a ser dichoso, va a ser bendecido el que lee este libro. Así que por eso es importante que nosotros lo leamos para poder tener la bendición de Dios. Ahora, hemos hablado acerca de leerla, vamos a ver ahora acerca de escucharla. La palabra cuando es leída por otros para nosotros, como por ejemplo, cuando el pastor o el predicador que está al frente lee la palabra para nosotros. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud y nuestra responsabilidad? Miremos entonces lo que nos dice el catecismo. ¿Debe ser oída la palabra de Dios? Claro que sí. Vemos evidencia de esto en Juan 8:47. El que es de Dios dice, escucha las palabras de Dios. En esto conocemos a los que son verdaderamente hijos de Dios. Si alguien es hijo de Dios, entonces esa persona va a escuchar la palabra de Dios. Pero si no es hijo de Dios, lo que va a hacer es que va a cerrar sus oídos a la palabra del Señor. ¿Debería ser oída toda la palabra de Dios? Claro que sí. Hechos 10:33 dice, estamos aquí presentes para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Hay personas que solo les gusta escuchar los salmos o los proverbios o cualquier otro escrito de sabiduría, pero la verdad de las cosas es que el Señor nos manda a que escuchemos toda la palabra. Y hay libros que son muy difíciles de escuchar, porque, por ejemplo, el libro de Números, que nos habla acerca del censo de todo Israel. ¿Cuántos habitantes habían en la tribu de Benjamín, de Efraín, de Judá, de este y del otro? Estar escuchando esos números de repente puede ser aburrido. Pero si nosotros entendemos qué significan esos números, entonces de pronto todo lo que tiene ese libro para nosotros cobra un nuevo y diferente sentido. Nuestra labor al escuchar eso es investigar qué quieren decir todos esos números. Y si alguien no entiende algo, tiene que acercarse al pastor o acercarse a su papá o a un hermano sabio de la congregación para que le pueda explicar lo que ese libro está diciendo, lo que ese pasaje está diciendo en particular. ¿Deberíamos oír la palabra de Dios con reverencia santa? Sí, el Señor mirará al que tiembla ante su palabra, dice Isaías 66:2. El Señor espera que recibamos su palabra con total reverencia, sabiendo que viene de su corazón, que Él la escribió para nosotros. ¿Cómo se sentiría usted que le mande una carta a una persona con un mensaje para esa persona y que esa persona no ponga atención al mensaje que usted le está mandando? Definitivamente no sería algo cortés, no sería algo amable. Entonces, asimismo, cuando nosotros no escuchamos de una manera atenta y de una manera reverente a lo que Dios nos tiene que decir en su palabra, es como que le diéramos la espalda y como que le dijéramos no nos importa lo que nos tienes que decir. Así que no podemos comportarnos de esa manera ante el Dios Santo. ¿Debemos oírla con deleite? Sí. Dice en Marcos 12:37 que la gran multitud escuchaba al Señor Jesucristo con gusto. Era un deleite escuchar lo que él tenía que decirle. ¿Por qué? Porque ellos estaban necesitados de su mensaje. Porque ellos necesitaban escuchar cuál era la manera en que ellos podían recibir la vida eterna y no ser enviados al lago de fuego cuando ellos murieran. Así que si nosotros queremos recibir también ese regalo de vida, nosotros tenemos que escuchar
atentamente la palabra del Señor. ¿Deberíamos oírla con fe? Sí. Dice Segunda de Crónicas 20:20, confiad en sus profetas y triunfaréis. ¿Sí? En este caso, los profetas está hablando acerca de los libros proféticos o los libros que contienen las profecías de lo que Dios habló. Entonces, Él manda que escuchemos a los profetas diligentemente. ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud al escuchar la palabra de Dios? Debemos escucharla con humildad. Santiago 1:21 dice, recibid con humildad la palabra implantada. Debemos escucharla con una firme resolución de ser obedientes a ella, de poner por obra lo que ella nos dice que hagamos. Deuteronomios 32:46 dice, debemos cuidar de cumplir lo que la palabra de Dios nos dice. Y debemos desear escuchar la palabra una y otra vez. Hechos 13:42 dice, le rogaba que el siguiente día de reposo les hablara acerca de estas cosas. Si la gente no se cansaba de escuchar acerca del mensaje de Cristo y de su palabra, querían escuchar una y otra vez, y esa es la actitud que Dios espera de nosotros como seguidores de Cristo. ¿Pueden todos los hombres escuchar la palabra de Dios? Bueno, todos la escuchan cuando es predicada, pero no todos abren sus oídos para recibir esas palabras. Dice Hechos 13:46 que algunos rechazaron esas palabras. ¿Es esto un ejemplo de necedad? ¿Es malo rechazar las palabras de Dios? Claro que sí es malo. Vemos en Jeremías 8:9 que dice el Señor, he aquí, ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? No tienen ninguna sabiduría, lo que tienen es necedad. Entonces, definitivamente Dios condena a aquel que no escucha su palabra. ¿Y será esto para su perjuicio? Es decir, ¿traerá esto algún tipo de gravedad y consecuencia para sus vidas? Claro que sí. Dice Proverbios 13:13, el que desprecia la palabra pagará por ello. ¿Y cuál es la paga del pecado? Romanos 3:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y aunque todos vamos a morir algún día, no todos vamos a morir eternamente. Los que hayamos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, que hayamos recibido con gozo sus palabras, vamos a vivir eternamente con Él. Mientras que aquellos que despreciaron su palabra van a pagar por su desprecio, siendo enviados al lago de fuego junto a Satanás y sus ángeles para ser torturados eternamente. Y ese es un lugar espantoso de horrible tormento y sufrimiento. Así que si usted no quiere ir ahí, usted tiene que estar atento a las palabras del Señor. No tiene que despreciarlas, tiene que recibirlas con gozo, tiene que desear escucharlas otra vez. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros ante la palabra del Señor. Ahora, ya vimos acerca de leer, ya vimos acerca de escuchar, y ahora vamos a hablar acerca de entender las escrituras. ¿Deberíamos ser cuidadosos para entender las escrituras? Sí, deberíamos de ser cuidadosos. Mateo 24:15 dice, el que lea, que entienda. Entonces nosotros debemos leer una vez, otra vez y otra vez y otra vez un pasaje hasta que entendamos. Si las palabras en ese pasaje no están claras, tratemos de buscar una versión de la Biblia que lo diga de una manera más clara. Y si aún así no entendemos, oremos a Dios para que Él nos permita poder entender, que Él pueda iluminar esas palabras de manera que lo entendamos. Y si aún así no entendemos, entonces busquemos a papá o busquemos al pastor para que el pastor nos explique lo que leímos en algún pasaje. Pero es necesario que nosotros entendamos la palabra. ¿Hay algunas cosas en la escritura que son difíciles de entender? Sí, hay muchas cosas en la escritura que son difíciles de entender. Segunda de Pedro 3:16 dice que hay cosas difíciles de entender en la palabra de Dios. Pero eso no debe detenernos de seguir estudiando y seguir leyendo y de llegar a entender lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Esto requiere diligencia? Sí.
Requiere que seamos cuidadosos, que seamos constantes, que seamos preocupados en poder seguir leyendo, escuchando y entendiendo estas cosas. Dice Proverbios 2, 4 y 5, si lo buscas como a plata y lo procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Y esto requiere oración? Sí. Dice el Salmo 119, 18, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Cuando nosotros oramos a Dios, Dios responde a nuestras oraciones y nos ayuda por medio de su Espíritu Santo a poder entender lo que Él dejó escrito para nosotros. ¿Todos pueden entender las Escrituras? ¿Tienen todos un entendimiento de las Escrituras? No, no todos están dispuestos a comprometerse con la lectura, con escuchar y con buscar una respuesta a las preguntas que surgen cuando nosotros leemos las Escrituras. Como por ejemplo, ¿qué quiere decir esto que está aquí? No todos están dispuestos a tomarse el tiempo de ir y preguntar qué significa eso, de orar al Señor para que nos ayude a entender. Entonces, no todos tienen el entendimiento de las Escrituras. Dice Romanos 1:31 que algunos son sin entendimiento. ¿Se debe esto en parte a una negligencia deliberada? Es decir, ¿se debe esto a que la gente no quiere escuchar de su propia gana, no quiere escuchar la palabra de Dios? Sí, muchos cierran sus oídos y dicen, no, yo no quiero nada con Dios. Salmo 82:5 dice, no saben ni entienden. Y se debe esto, por otra parte, a una ceguera judicial, es decir, una ceguera que viene desde nuestro nacimiento con el pecado original que traemos desde Adán. Sí, claro que sí. Dice Isaías 6:10. Haz insensible el corazón de este pueblo y endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda. La Biblia nos dice que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, al estar en esa condición de pecado, nuestra naturaleza es ciega, sorda y totalmente ignorante y en tinieblas de eh, la palabra de Dios. Entonces, aunque querramos leer, no podemos entender. Y es por eso que necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine estas cosas para que nosotros podamos entender. ¿Es necesario entender la Biblia? No solo se nos permite, sino que también se nos ordena. Es algo que Dios ordena como obligatorio para aquellos que son parte de su pueblo, para aquellos que se consideran así cristianos. Él nos ordena y nos exhorta a hacer uso de las sagradas escrituras. Vemos en Apocalipsis 2:29, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias? Lo que está escrito en su palabra. Así que si nosotros tenemos un oído, que es una disposición espiritual y personal para escuchar la palabra de Dios, si en nosotros está querer oír su palabra, entonces debemos estar atentos a escucharla, a leerla y procurar entenderla para guardarla en nuestro corazón. Porque si somos cristianos, este mensaje es para los cristianos. El mensaje que está en la Biblia es para los cristianos. Y nosotros debemos asegurarnos de que lo entendemos nosotros. Y si lo entendemos, vamos a recibir el regalo de la vida eterna. ¿Es este el deber de todos? Sí. Dice Deuteronomio 32:1. Oíd, oh cielos, y dejadme hablar. Escuche la tierra las palabras de mi boca. Todos los hombres, todos los humanos, como creación de Dios, deberían entender estas palabras. Pero sabemos que no todos están dispuestos a entenderla. ¿Es este el deber tanto de los ministros como el de las demás personas? Hay algunos que piensan y dicen, no, es que el pastor es el que tiene que leer
el que tiene que escuchar y el que tiene que preocuparse por entender la Biblia para que le explique a todos los demás. Pero realmente no solamente es una labor del pastor, es una labor de todos los que son cristianos. En 1 Timoteo 4:13, Pablo le dice a su discípulo Timoteo que se ocupe en la lectura. Pablo era un hombre de mayor rango dentro de la iglesia, y entonces él manda a Timoteo, que era un joven bajo su enseñanza, y lo manda a la iglesia de Éfeso para que él pueda poner pastores ahí en esa iglesia. Entonces, la orden que Pablo le da a Timoteo es que pueda ocuparse de la lectura, que pueda dedicar tiempo a leer. Así que es una obligación de todos y no solamente del pastor leer las escrituras. Y es este el deber tanto de los jóvenes como de los ancianos. Sí, nuevamente en esta carta de Pablo a Tito, Pablo resalta que, a Timoteo, perdón, Pablo resalta que Timoteo ha sabido las Sagradas Escrituras desde que era niño. Así que desde que somos niños, nosotros tenemos capacidad de leer, escuchar y entender la palabra de Dios. Bueno, con eso terminamos nuestro tiempo de catecismo bíblico, de enseñanza en el catecismo, en nuestro catecismo bautista. Ahora vamos a pasar inmediatamente a la memorización bíblica. Si ustedes recuerdan, venimos estudiando que el Antiguo Testamento se compone de 39 libros y el Nuevo Testamento de 27 para hacer un total de 66 libros. Esos son los libros que tiene nuestra Biblia y esos son los libros que nosotros reconocemos como la palabra inspirada por Dios para su iglesia. Estamos viendo en nuestra clase ahorita el Antiguo Testamento. Cuando hacemos un zoom ahí con la lupa al Antiguo Testamento, vemos que el Antiguo Testamento está compuesto en 4 partes: la ley, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Anteriormente hemos estudiado los libros de la ley. Acuérdese de GEL-ND, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, que se dividen en 3 partes. El primero, Josué, Jueces y Ruth. Acuérdese de Josué, juzga a Ruth. La segunda parte son los libros del Antiguo Testamento que tienen primera y segunda. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes y primera y segunda de Crónicas. Y la tercera parte, acuérdese de N, Esdras, Nehemías y Esther. Luego pasamos a los libros poéticos, y en los libros poéticos recordamos el acróstico JOSPEC: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ahora vamos a estudiar los proféticos. Entonces, los libros proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. El día de hoy vamos a estudiar únicamente los profetas mayores. ¿Sí? Los profetas mayores están compuestos por los siguientes libros: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Para aprendernos estos libros, vamos a ver que Isaías y Jeremías riman. Ambos terminan en ías: Isaías y Jeremías. Los demás podemos recordarnos del acróstico LED como un televisor LED. Y sabemos que se refiere a Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Entonces, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Acuérdense del acróstico LED. Entonces, con eso concluimos nuestra clase del día de hoy. Vamos a terminar orando al Señor y pidiéndole que Él disponga nuestro corazón para seguir estudiando estas verdades y prepararnos el día de mañana para el día del Señor. Oremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que de tu mano recibimos. Gracias, Señor, por tu bondad inmerecida para nosotros. Y gracias, Padre, por permitirnos escuchar tu palabra, Señor, y meditar en la importancia de leer, escuchar y entender tu, tu sagrada escritura, Señor, que tú nos las diste conforme a tu voluntad para que pudiéramos encontrar en ellas la manera en cómo nosotros podemos recibir el don de la vida eterna. Danos oídos para oír, Señor, y danos un corazón sensible que pueda recibir esta enseñanza, que pueda grabarla en lo más profundo de su ser, para que no nos olvidemos de estas cosas, sino que las apliquemos a nuestra vida y las pongamos por obra. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias por estar en esta clase y le invito para que el día de mañana pueda prepararse para poder estar juntos en el día del Señor. Recuerde dejar su ropa lista, su Biblia a la mano, su cuadernito de notas y todo lo demás que ocupa para el día del Señor, para no perder tiempo el día de mañana y no llegar tarde a nuestra cita con el Señor. Que Dios le bendiga y que disfrute de su sábado y nos vemos el día de mañana.